今日はですね、じゃあ、ポポルブフのチームが久しぶりに集まって、カレーを一緒に作ろうと思います。で、今回この S&B のゴールデンカレー、これを2箱使って、結構多めのカレーを作っていこうと思いますけど、それをじゃあ、日本語を学んでいるセバスチャンさんにぜひ言ってほしいので、じゃあセバスチャンさんお願いします。これは、lo que vas a decir es como, esta es una caja de カレー。これはカレーのルーの箱です。これはカレーのルーの箱です。今日はこれを2箱作って、2箱使って、カレーライスを作ります。Entonces, marineros, lo que hay que decir en idioma quiché, curry es como, en español como curry, con doble R, curry, está bien. Entonces, el día de hoy, utilizando 2 cajas de pasto para hacer curry, hacemos curry con arroz. Curry, panik, arroz. Así es. Sí. La última parte dijo una comida junto con arroz. Arroz también, como no existe en idioma maya quiché, entonces hay que utilizar la palabra en español. Eso decimos la palabra prestada. 日本語でもそういうのがたくさんありまして、外来語と言います。例えば、そうですね、テレビはもちろん英語から来てますけど、同じ感じですね。テレビはスペイン語で何て言いますか、セバスチャンさん。テレビはスペイン語で何と言いますか。¿Cómo se dice la televisión en español? Eso pregunté, pero ya la respuesta ya sabemos. Televisión. テレビションは日本語で何と言いますか？です。テレビです。Ahora entonces, ¿qué haces? Chanimbre, echas el arroz, echas el corón, para chicos totoche, como bacano, con orque acano, che, como yik. Ajá. Entonces yo entiendo todo eso, pero ¿qué estás diciendo en Shabbat? Ajá. ¿En español? Sí. Ahora vamos a lavar el arroz, lo vamos a lavar con agua y luego lo remojaremos por 1 hora. Así es. ¿Humor dijiste tú también? Sí, humor. Sí. Ahora cuéntame que las muchachas están cortando las papas. Chanimbre, kilo, tomar, fin, kimuch, después, no fin, canche, shacher, pero no gime es como lo que estaba diciendo. Sí, que pero yo lo sabía que hay que hacerlo con cuidado, despacio para no lastimarse. Cuidado. Ya. Otra vez puedes decir un poco más despacio de voz alta. ¿Lo mismo? Lo mismo. Kunchik. Chanimbre, fin, kilo, le al tomar, fin, kimuch, después. Lohim canche, lo que es big, quizás le chilo. Chanim hanipa altomat varar boha. Ship altomat, y que much despacho. Utla. Chanim askiban di altomat. Chanimbre, le al tomar, fin, kimuch, desinao. Así es. Kan muche, shache les watch, chanin harik. Sí, entonces, como lo que estaba diciendo es como ahorita 2 señoritas están cortando zanahorias. Y esto, Gaby-san,
Mi querida alumna Gaby-san, se dice en japonés, 今彼女たちは人参を切っています。今彼女たちは、はい。今彼女たちは人参を人参を切っています。はい、そういうことです。タラさん、dame una papa. いえ、ありません。あ、ない。ない。ないですか？ないです。¿Cómo? ¿Qué tengo que decir? No, entonces lo que está pasando es como quería una papa más, Okay. pero no hay. Okay. じゃがいもはありませんか、じゃがいもはないです。じゃがいもない。じゃがいもがないです。ないです。Entonces eso como se dice en idioma quiché, creo que Nakota Nihun Sakuachi. Pero eso por nativa, por favor, ¿cómo se dice? Nakota Nihun Sakuachi. Ajá, sí es, o sea, como tuve razón. Seguimos entonces cocinando カレーライス作ります。ファティマさん、ファティマさんが人参の皮を剥いています。ファティマさんが人参の皮。ファティマさんちょっと手しか出てないけど、solo está apareciendo su mano, no está apareciendo su bonita cara, pero bonita también, bonitas manos. Fátimaさん está pelando una zanahoria. これは日本語で、ファティマさんは、ファティマさんは人参の皮を剥いています。人参の剥いています。剥いています。はい、じゃあ続けてください。人参の皮を剥いています。Y eso en español, ¿qué es? Fátima San ya no es español. Fátima. La señorita Fátima está, sí, por favor. En la oración entera, por favor. Sí. La señorita Fátima está pelando la cáscara de una zanahoria. Ajá. Entonces ahora en quiché, porfa. Chanimri reali Fátima tipo chon y arregle sina. Estoy un poco más normal, por favor. Chanimri reali Fátima jim y chon le arregle sinao. Básicamente estamos diciendo la misma cosa en tres idiomas. Porque somos el equipo de Popol Vuh. No, sí, ガビーさんは、ガビーさんでしょ。話してるのはガビーさんだから。ガビーさん、じゃあ今、誰が玉ねぎを切っていますか？ ¿Quiénes son que están cortando las cebollas? と何人ですか？3人。ちょっと待って、それちっちゃい。un poco más grande。もうちょっと大きく、スペイン語で言うと、エスティロフリアナ、por favor。Es demasiado chiquito. Son demasiado chiquitos. Un poco más grande, por favor. Trae la caja de... カレーの箱持ってきてください。カハ。はい。ちょっと写真見せて、そこにたまに、no hay cebolla, no se muestra cebolla. Entonces, un poco más grande. Ahí está un poco más grande, sí. Sí, porque si te puedes cortar, se voltea. Entonces, marieros, ahora en quiché, las tres señoritas están cortando las cebollas. Sí, ahora una, pero había oshib aritomap necher chanim no, que ahora sí aumentó a que ves dos, uno de los fun. Ahora como era una señorita, pero ahora se aumentó a dos
Y dos señoritas están cortando cebollas, ¿cómo se dice en quiche? Chanimri, ko, kep, atomap, tajin, kikimuch, lesipoy. Ajá, así es. Entonces, eso, Gaby-san, se dice, 二人の女性が、二人の女性が、はい、二人の女性が玉ねぎを切っています。二人の女性が玉ねぎを切っています。切っています。切っています。¿Y quién está llorando ahora? ¿Te animas, Jacqueline-san? ¿Está bien? ¿Está bien la toma? ¿Cómo se diría? ¿Dónde estoy llorando? Pero casi, pero duele. No, pero está bien. ちょっとこれジャケリンが他のアングルで撮ってるんですけど、玉ねぎを切ってるので、目が痛くなって、ちょっとやっぱり涙が出ています。これはスペイン語で、como estamos sacando, tomando Jacqueline San desde otro ángulo, como ya que está cortando una cebolla, como ustedes saben, si cocinan, como les duele a ojos al cortar la cebolla. それは日本語で、今、ya acabo de decir eso. 玉ねぎを切っていて、目が痛くなって涙が出ます。玉ねぎを切っていて、これジャケリンさんです。ジャケリンさんはno, pero en japonés, por favor, repite en japonés. ジャケリンさんは玉ねぎを切っていて、目が痛くなり、ちょっと泣いています。泣いています。Está llorando un poquito porque duele los ojos. De hecho, como 泣いています。Está llorando. ¿Por qué te duelen los ojos? Porque cortabas las cebollas. Pero ¿cómo dice comer? なぜなら玉ねぎを切っていたからです。はい。Parece que nadie está llorando, pero queremos decir eso en quiche también. ¿Cómo se dice, Marieros? Entonces, Sara-san estaba cortando las cebollas y está llorando porque les duele a ojos. Realizar cinco muchos de hoy. Los ojos un poco. Está bien, exactamente. 麦茶を作るためにお湯をちょっと温めます。はい、じゃあサラさんつけて。Esto como encender el fuego para calentarte は日本語でお茶を、作るために火をつけてお湯を沸騰させます。お茶を作るために火をつけて水を温めます。Entonces, para hacer el té, encendemos el fuego y calentamos el agua. Pero té también está. Sí, té está bien, creo yo. Si no, ¿sabes qué? ¿Cómo se dice? Creo yo. Icha, o si no, calles. De hecho, yo en Tsukihiro dice calles de hierba o de grama, pero sí puede decir té. ¿Grama? No se entendería como té. Algo para tomar, sino algo más. Y también sentarse, ¿no? Entonces sí, como té. Ya, por favor, entonces acércate un poco más. A ver, ¿qué está haciendo aquí? Ya, un poco más aquí, por favor. Entonces sí, abra, por favor. Chanimbre, ag, chushele canche, o mukushik, de té. 水が必要です。水が必要です。
水が必要です。idioma quiche eso sería que chanim rahashik ha riha rihoronha horonha agua fría horon. ガビーさん、二人が豚肉を切っています。二人が豚肉を切っています。Dos señoritas están cortando carne de cerdo, carne marrano. ¿Sí? 二人が豚肉を切っています。二人が豚肉を切っています。Es二人no es como de con J, no es 二人más como con F, no es 二人が二人が豚肉を切っています。Ajá. Entonces ahora en el idioma Chabar Quiche, idioma Quiche, entonces eso sería Chanimbi que al tomar, cortar y en este caso, Chanimri que al tomar, así es. Y como está quitando también la grasa, es prestado. Gabi-san, ya Soreva desu ne. Ahora, una señorita está quitando la grasa de esta carne. Eso en japonés dice, hitori no onna no ko ga, hitori no onna no ko ga, onna no ko ga, onna no ko ga, 豚肉の脂肪を取っています。脂肪を取っています。脂肪はこれですね。これが脂肪ね。はい。グラサは脂肪。これがカレーのルーですね。まあ日本人の方は皆さん知ってると思いますけど、なかなかこっちではないので。ではこれはカレーパスト para hacer curry. Y esto en japonés, Sebastián san, decimos, これはカレーのルーです。これはカレーのルーです。はい、これはカレーのルーです。どんな匂いがしますか？ ¿Como tiene algún olor? ¿Cómo dirías este tipo de olor? Consome. Consome. Sebastiánさんにとっては、カレーのルーはコンソメの匂いがします。じゃあ、繰り返、じゃあ僕の後に続いてください。このルーは、コンソメの匂いがします。Entonces, marieros, ¿cómo se dice? Este pasto tiene el olor de consomé. Consomé sí está prestado. Pasto, sí, puede decir eso. No, exactamente lo que hay que decir es ingrediente para hacer recado. Porque eso todavía no está como forma de sólido, no es líquido. Entonces, como este ingrediente para hacer el recado tiene el olor de consomé.
Asashik, Corón, Jocón es entonces el recado, ¿verdad? En este caso. Y jocón también es un plato tradicional de Guatemala. Ajá. Ahí viene jocón, este color que es verde. Verde se dice en quiché, rash. Y verde se dice en japonés, ¿cómo se dice verde? ¿Alguien sabe verde? Ay, midori ですね、midori, midori. 大体お肉も切れてきたので、そろそろ野菜と一緒に炒めようかなと思いますので、それも後で説明したいと思います。じゃあ野菜と肉がもう全部切れたので、これからもう今、油を引いて、野菜と肉を炒めます。で、それは、ジャケリンさんちょっと来て。ジャケリンさんちょっと来て。ジャケリンさん. Ya como sí, como ya cortamos carne y las verduras, ahí como echamos aceite, echamos aceite y ya vamos a saltear las verduras y carne. Eso en japonés decimos 肉と野菜を切ったので、油を引いて、野菜と肉をフライパンで炒めます。はい。で、これは、サラさんの手ですけど、サラさんは料理が上手です。Esta es la mano de Sara San, y Sara San puede cocinar bien. これは、サラさんの手です。サラさんは、料理が上手です。Gracias. Entonces eso sería en el idioma quiché. Como ya hemos cortado la carne y verdura, echamos el aceite al sartén, hasta ahí. Freír aceite, creo que si no hay aceite. Crearle aceite, le chapé, de curi, si hay que cocinar, chupé, después, y si. Chupé, después, ¿no? De curi, chupé, y hay que le tiro. Eso que último que era. Añadir también. 初めから思っていたことなんですけど、やっぱり、フライパンがちっちゃくて、フライパンを変えて、今、ウォックタイプのフライパンですけど、外が熱いやつに変えて、また、野菜を炒め直しています。Lo que dije es más o menos lo siguiente. Yo lo sabía, pero como el sartén era demasiado pequeño, ahora cambiaron el sartén a uno más grande y tipo wok. Wok es como un poco más hondo, ¿sí? Y está sarteando de nuevo. En japonés sería 初めから分かっていましたが、フライパンがちっちゃすぎたので、大きなものに変えて、また炒め直しています。Y esto en quiché sería, se trata de motivar inteligencia. La cultura también le va a motivar
Yo lo sabía, pero sartén era demasiado pequeño. Mi sartén. Entonces cambiamos sartén a uno más grande y estamos sarteando de nuevo. Libre es sartén. Charro marcha en la pez. Se va la mix. La pesca cuché, reconocer, le aquí. Libre eso, cofunchi. Nim church le agarré el escopo. Te cubrí, se reconocer, le chismas, sí. Libre de alín, sin que reconocer los chis. Entonces, demasiado pequeño en Quiché, expresión exacta no hay. Lo que hay que decir es muy, muy pequeño. Si para Putin, si para Putin es para personas. Entonces, muy pequeño. Si para muy pequeño. O sea, no es demasiado pequeño. Eso como hay que entender cómo es, así es el pensamiento del idioma maya. Entonces arroz ya se mojó bastante porque estaba en el agua por más de una hora. Ahora vamos a cocinar con el fuego medio. No sé si es una expresión correcta o no. Aquí con fuego medio y lo tapamos con una tapadera. Ahí ya ahora nos va a narrar en japonés mi compañera Merari-san, como es una karateka. これはじゃあ日本語でもうお米を水に1時間以上つけたので、もうお米を水に1時間以上つけたので、中火でお米を炊きます。もちろん蓋も閉めます。もちろん蓋も閉めます。Quiere decir, por supuesto, tapamos la olla con la tapadera. Entonces, muchas gracias. Ahora, en idioma quiché. Entonces, como estaba remojado por más de una hora, hasta ahí, cocinamos el arroz con fuego medio. Ni fuego lento ni fuerte. Entonces, sí, por favor, ¿cómo se dice eso en japonés? No, japonés, perdón, pero chavar quiché, idioma quiché. Chanibri, se apule a, le arroz, chache yashmi, che, or shmi, paron. Chanibri, le esto chik, chik, chakip, le chuk al revés, le. La tapadera, ¿cómo se dice? No, me acuerdo, pero yo pienso que se tapa. Ah, eso es lo que dijiste, ¿verdad? Ah, ya. ちょっと今ですね、サラさんのところの食材を見てるんですけど、これを一つずつスペイン語とキチェ語と日本語で言っていきたいと思います。じゃあこれはまあかぼちゃみたいなもんですけど、esto se llama ayote。まあこれは日本語でまあかぼちゃ系なのでかぼちゃでいいと、かぼちゃ。はい。まあかぼちゃパンプキンとかこっちの方もありますけど、まあen general como ayote, ¿verdad? ¿Sí? Ayote parece con pumpkin también, ¿no? Pumpkin. En inglés, ¿cómo se dice eso? Sí, pumpkin, creo. Y esto, tomate, es tomato. Ay. これ、ニンニク。ニンニクはアホ。ニンニク。はい、ニンニクですね。で、それからこれが、ヘンヒブレ。ヘンヒブレはあまりグアテマラでは使いません。No se usa mucho en Guatemala. ヘンヒブレ。ヘンヒブレes 生姜。はい。で、最後にそこにあるのが、la verdura que está allá son cebollas. Cebollas は玉ねぎ。
玉ねぎ。はい、玉ねぎですね。玉ねぎ。玉ねぎ。はい。それでは、キチェ語でいきます。キチェ語でこのアヨテは、el idioma quiche ayote es como se dice ayote? ムクンです。それからトマトが、これがちょっと赤と赤で見にくいですけど、es poco difícil ver porque está rojo la canasta y también rojo tomate. El tomate es peach. Peach es tomate nativa, ¿cómo se dice peach? Fish. Espero que salió casi igual. Luego, ajo es ashush. Ashush. Jengibre, que no se usa mucho en Guatemala, se dice, ¿cómo se dice jengibre? Shinshipre. Shinshipre. Shinshipre es jengibre. Creo que el pueblo maya ya estaba usando Shinshipre desde antes, por eso tiene la palabra en el idioma quiche también. No es prestado. ちょっと暗いんですけど、está un poco oscuro, pero como ya se coció, o sea, la mitad, ¿verdad? Verdad de carne, ya estamos pasando a la olla. Freímos en el sartén porque si no, como hay mucho, no pasa todo el fuego en una olla más pequeña. Lo que hay que decir en Diego-san en español es, como ya se coció más o menos la verdura y carne, los pasamos a otra olla. お肉と野菜がだいぶ、お肉と野菜にだいぶ火が通ったので、お肉と野菜にだいぶ、お肉と野菜にだいぶ火が通ったので、鍋に移します。はい。鍋に移しているのはまたサラさんです。サラさんはちょっとシャイなので、あんまり映らないようになってますよ。まあ、多分手ではサラさん一番登場回数が多いですね。Sara San está poco tímida ante la cámara, entonces no sale, pero creo que contando las veces que salió sus manos, creo que ella salió más en el video. Hasta ahí, hasta atrás. Entonces ahora añadimos el agua. Para cada caja hay que añadir más o menos 1200 mililitros de agua. Tenemos dos cajas, entonces más o menos 2.5 litros de agua añadimos. Y eso es lo que hicimos. Y en japonés eso dice, 1箱ごとに、1箱ごとに、1箱ごとに、1箱ごとに、だいたいes como aproximadamente, más o menos, だいたい1.2 リットルの水を加えます。水を加えますes añadir el agua. ¿Sí? 水を加えます。今回は2箱あるので、en esta ocasión hay 2 cajas. だいたい 2.5 リットルの5リットルの水を加えます。はい、よくできました。Entonces ahora vamos a decir lo mismo en el idioma quiche. Cada caja requiere 1.2 litros de agua. Entonces añadimos
2.5 litros de agua a la olla. ¿Cómo se dice? Añadimos 2.5 litros de agua a la olla. Kakaya keb litros rech horon leto isharmalche un cartón haushik hun ruk hupik chik rech horon che hun cartón leche com keb cartón kho rumala kya keb ruk litros rech horon poletui. Sí, 2.5, ¿verdad? Entonces, sí, lo que como ella también añadió sobre como cada caja requiere 1.2 litros. Entonces, esta vez añadimos 2.5 litros. Claro, un poquito más que 2.4. Sí, eso, o sea, el punto es, se puede decir en el idioma quiche, aunque utilicemos unas palabras prestadas como litros. Como litro es la unidad internacional, entonces hay que usar ese nombre. Entonces ahora Sara-san no sale solo con las manos, pero ahora con su voz sale. No salió mal, de hecho, estaba arriba, no, un poco más el cambio de ángulo, ahora sí salió la mano de Sara-san. Ahora con su voz sale también. Lo que vamos a decir es como ya se hirvió el agua, entonces bajamos al fuego lento. Esto sería en japonés, pues, ¿puedes bajar primero a fuego lento? Esto. Y esperemos unos 5 minutos, creo. Voy a hacerlo. Fuego lento esto. Sí, Ya no se bien. mira. Sí, apenas aquí se mira, pero sí está fuego lento. Y yo estoy saliendo con mi Citadero de Texas, mi alma mater, ¿no? Pero parece que claro, no está saliendo. Pero ahí está saliendo un poquito con el reflejo de la olla. Pero no, hasta aquí nada más, hasta hombro. ¿No? Ahora lo que hay que decir es, otra vez como se hirvió el agua, entonces bajó fuego a fuego lento. 水が沸騰したので、水は沸騰したので、水が沸騰したので、沸騰したので、沸騰したので、火を火を弱火に弱火にします。します。はい。水が沸騰したので、水が沸騰したので、水が沸騰したので、はい。火を弱火にします。はい。ありがとう、サラさん。サラさんはちなみに、今回のポポルブーの第20章をナレーションするのがこのサラさんです。さて、どんなように出るでしょうか。Lo que acabo de decir es como Sara-san es la señorita quien va a narrar en japonés el capítulo 20 de Popol Vuh. Ustedes escucharon Sara-san sin práctica. Ahora con práctica, a ver cómo va a salir su narración. Seguramente saldrá muy bonita. Entonces ahora en idioma quiche, lo que hay que decir es lo siguiente. Ya se hirvió el agua, entonces bajamos el fuego al fuego lento. Y esperemos unos 5 minutos más para que esté listo el arroz. Por favor. Yash qoble haron. Chanimri ishqasa shuchqableba. Yash hop minutos chikra chakutir le arroz. Vale, muchas gracias. Por si acaso otra vez. Entonces sí, por favor, ahora. Yash qoble haron. Chanimri Kasash uchab leqa chishe chakesh hop minutos chip char kutir le arroz. Hop minutos es como ya también parte prestado. Hop es 5 minutos. Or es hora. Minutos. Vale. Martios Chávez, muchas gracias a ti. Entonces ya que dice, arroz ya está listo. Equivalente en japonés, gohan ga dekimashita. Gohan ga dekimashita. Gohan ga takemashita es ya como está cocido arroz. Gohan ga takemashita. Más general es gohan ga dekimashita. Entonces, gohan ga
できました。Juan, literalmente ya se creó arroz, pero con contexto. Entiende que ya se coció el arroz, porque todos sabemos qué estamos haciendo con el arroz. ¿Sí? Hay que entender. Entonces, en idioma quiche, ya se coció el arroz. Ya shutzir le arroz. Otra vez, un poco más. Ya shutzir le arroz. Muchas gracias, Martín Chávez, por su información. La persona que está utilizando la paleta es otra vez Sara-san. Sara-san, como su mano está bien famosa ya. Entonces, como la persona que está utilizando la paleta es Sara. ¿Cómo se dice eso en Chahuaquiche? Le winak le trinco coge le pleta, are reali Sara. Winat es el nombre de partido también de Erico Bertamenchu. Eso quiere decir la gente y persona. Y ahora, como estamos utilizando como la persona. Winak. ちょっと暗いですけど、野菜の、どこまで火が通ったかをちょっと見たいと思います。じゃあ、セバスチャンさん、por favor, que saque zanahoria para ver como si está ya bastante suave o ya está listo, ¿no? Está bastante caliente. すごく熱い。すごく熱い。¿Cómo se dice? すごく熱い。Como está muy caliente en quiche. Ajá, si balas catán. O otra palabra de catán. Sibalah mu'in. Sibalah nekin es como también caliente. Y por su información, Toto ni capaz en quiche se llama chuimekina, que quiere decir sobre el agua caliente. Ahí todo está. Sebastián, ¿ya está suave? Ya está suave. Como katakunai. Katakunai wa no está duro. Ya no está katakunai. Ya no está duro. Ya no está duro. ちょっとこれを熱いけどちょっと硬い。Está poco duro todavía. ちょっと硬い。サラさん、ちょっと硬い。ちょっと硬い。¿Cómo se dice esto? Está un poco duro. A un poco duro. Kona hubit. Entró la bulla, sí, por favor, otra vez. Kona hubit. Ajá. Hubik, poquito. No es exactamente igual, pero así decimos en el idioma quiche. Tarzan, papa no está muy buena referencia, porque se cose más rápido. Ya está, yawarakai. Yawarakai, suave. Yawarakai desu. ¿Cómo se dice? Ya está suave. Chichuchik. Chichofchik. Chichuchik. Chichofchik. Yawarakai, suave. La papa. Sí. Chichuchik le sakwach. Chichofchik de sakwach. 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 El artículo puede ser le o re, depende de la distancia. O vi también, we también, o we es esto. Pero aquí no vamos a hablar más, nos enfoquemos en el vocabulario, palabras. Entonces, Gaby-san, la comida curry rice está casi lista. ¿Sí? Hay que preparar suficiente platos y luego cucharas. これは日本語で esto decimos en japonés もう準備がほぼできたので ya está casi preparada paréntesis la comida もう準備ができたほぼできたのでもう準備がほぼできたのでお皿とスプーンを準備します。También los vasos para té。それから麦茶のコップも準備します。それから
麦茶のコップも準備します。それから麦茶の麦茶のコップもコップも準備します。準備します。はい、よくできました。Entonces mira, ya casi está lista la comida. Lo que hay que hacer ahora es preparar los platos y cucharas para la comida y también los vasos para el té. Chenimri lerkilia shutrik kan upanik leklak lekbas shukhe lekpakpal cha kuyachikukwek. Ni malahmar Dios. Ay, Sara San, entonces Sara San tiene algo que quiere decirme. Sara San, por favor, ¿qué dijiste? Ninjin ga yawarakai desu. Ya está suave la zanahoria. Ninjin ga yawarakai desu. Ya está suave la zanahoria en idioma quiche. Chichuchik lesinao. Entonces ya echamos el pasto de kare zenbu iremasu. Todos vamos a meter todos de 2 cajas. Son 8 piezas cada caja. Entonces son 16 piezas. Sara-san, lo que vamos a decir es, それではカレーのルーを入れます。¿Otra vez? それではカレーのルーを入れます。1箱16個あるので、合計1箱8個。ごめんなさい、間違えました。Perdón, me equivoqué。1箱8ピースあるので、ちょっと貸して。1箱、これが8ピース。ちょっと全部見せよう。Muéstrame todo. Aquí y aquí son 8 piezas en total. 1箱8ピースあるので、全部2箱で16ピース入れます。Hay 8 piezas para cada caja. Entonces, echamos 16 piezas en total. En idioma quiche, ¿cómo se dice? 1箱 perdón, eso es japonés. Como ya mi cerebro ya no está funcionando, no misoが働いていないですね。Como se mezcla mucho. ちょっと混同しちゃってます。Entonces, son 8 piezas de pasto en cada caja. Entonces, con 2 cajas, echamos 16 piezas del pasto de curry. Cada caja, 8 piezas. Jujun chiquele cartón o Washakib. Qatak rech curry. Necher com chewa chanibrish koch kep cartón. Arekup ihwachek koch waklafu. Qatak rech curry churronogel. Wakib es 6. Waklafuf es 16. Dijo también Necher. Necher es como no es entonces. Es como pero. Lo que dijo más o menos, si yo entiendo bien, es como cada caja tiene 8 piezas, pero como tenemos 2 cajas, entonces echamos 16 piezas. Podría decir también shakeri. Entonces, como hay 2 cajas, shakeri, echamos 16 piezas. Pero en este caso, como decimos, pero. Las 2 maneras están bien, como depende de personas y como contexto, ¿no? Así es como creo que la belleza de idioma. Entonces, Sara-san ahora está mezclando el curry. Sara-san wa kare o kakimazete imasu. Watashi wa kare o kakimazete imasu, por favor. Watashi wa kare o kakimazete imasu. Kakimazete imasu. ¿Huele bien? はい、いい匂い。いい匂いがします。いい匂いがします。はい、それではこれをキチェ語で何と言うでしょうか。Por favor, lo que hay que decir es como estoy mezclando el curry.
huele muy bien. Dahin kingyuh le curry. Sibalah kok ele reshla. Hasut kanao. Sibalah uts kinao. Es la oración como ya estaba hecha. Y ella nada más lo dijo en quiche. Por eso yo pregunté si te gusta. Y ella dijo, me gusta mucho. O sea, como si fuera McDonald's, me encanta. Si balaf utskinao, me encanta. Eso creo que podemos usar para comercial de McDonald's. Utskinao, McDonald's. Si balaf utskinao, McDonald's. Así es. Castig, verdad. De veras, es castig. Entonces ahora como aquí estamos 11 personas. Eso como contamos. 1人、2人、3人、4人、5人、6人、7人、8人、9人、10人. Y eso quiere decir una persona, 2 personas, 3 personas, hasta 11 personas. Y eso en quiche, como decimos, fun winak, ke winak, oshi winak, kaji winak, ho winak, waki winak, uku winak, washaki winak, berhe winak, rafu winak, hurafu winak. Waral Chanin. Hay 11 personas acá ahorita y necesitamos 11 platos. Necesitamos 11 platos. Entonces, ya, eso sí, de acuerdo. 11 platos. Eso como contamos. Eso mi amiga Merari nos va a ayudar. Va a repetir. Entonces decimos un plato ichimai. Ichimai. Nimai. Nimai. 3枚、 Sanmai. 4枚、 Yonmai. 5枚、 Gomai. 6枚、 Lokumai. 7枚、 Chimai. 8枚、 Hachimai. 9枚、 Kyumai. 10枚、 Jumai. 11枚。 11枚。それからスプーンは Entonces, las cucharas contamos de esa manera. Está preparando Gaby-san ahora la cuchara. Spoon wa スプーンは1本、 1本、 2本、 2本、 3本、 3本、 4本、 4本、 5本、 5本、 6本。 6本。 で、今ちょっとここで待たなくてはいけないのは、¿por qué tenemos que esperar? Porque no tenemos 11 cucharas. Está buscando Sara-san. スプーンがありません。スプーンがありません。No hay cucharas. Está buscando. De ahora, 7本、 7本、 8本、 8本、 9本、 9本、 10本、 10本、 11本。 11本。 Entonces hay 11 platos y 11 cucharas. お皿が11枚と、お皿が11枚と、スプーンが11本スプーンが11本あります。あります。お皿が11枚と、お皿が11枚と、スプーンが11本あります。スプーンが11本あります。 Entonces ahora en el idioma quiché sería, yo creo que fulafuf, lakchir, kofulafuf, fakbal. Como nativa, ¿cómo se dice? Shukuhe es también como chil, shukuhe, lo mismo. Pero creo que en Canter se usa más shukuhe. Muchas gracias. Ahora Fátima-san está sirviendo arroz y luego como echamos el recado de curry. Moritsuke o shimasu. Diego-san, moritsuke o shimasu. Moritsuke o shimasu. Moritsuke o shimasu está en japonés. En quiché, ¿cómo se dice eso? Como preparar, servir la comida. Bagash lerki. Gracias.
Entonces Sara-san está echandoカレーですね。カレーをサラさんが盛り付けをしています。それではこれが盛り付けの場面です。盛り付けと、それからもう今配ってるところですね。はい。合計11名。ただ、ポポルブフのメンバーとしては今日は9人。合計が10人なので1人欠けてるんですけど、1人欠けてるのがこのメラリーの妹さんのミルドレッド。彼女だけはちょっと今日学校の用事で来られなくなったんですけど、それ以外はなんとか全員揃うことができました。はい。Entonces, gracias a mis compañeros, comida está lista. Ahora en japonés, antes de comer decimos, ¿cómo se dice? Itadakimasu. Itadakimasu es lo que decimos en español. No tenemos equivalencia, pero más o menos como decimos en español. Buen provecho. Buen provecho o sírvanse así. Buen provecho sí se dice mucho en Guatemala. ¿Y en quiché cómo se dice? En quiché no hay una expresión que indique al momento de servirse, pero por lo general se utiliza chishuo, que literalmente en español sería como sírvanse, algo más o menos, así no tiene una expresión específica. Entonces, sí, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Nosotros somos el equipo de Popol Vuh. Solo falta una persona, pero casi. Muchas gracias y buen provecho. Itadakimasu. Itadakimasu.